Buenos días, estudiantes. Es un gusto estar en contacto por esta vía. Vamos a iniciar la materia de administración de empresas turísticas con el primer capítulo. El primer capítulo se refiere a los fundamentos de la empresa turística. Este capítulo es un capítulo introductorio donde vamos a aprender algunas de las principales ideas y del marco teórico que la administración de empresas turísticas tiene. Básicamente, este capítulo tiene 5 componentes. El 1.1 tiene que ver con la empresa turística y sus elementos. El 1.2 con las funciones y objetivos de la empresa turística. El 1.3 con el empresariado turístico. El 1.4 con los tipos de empresa. Y el 1.5 con las particularidades de las empresas turísticas. Vamos entonces a empezar con el 1.1, la empresa turística y sus elementos. Antes de ir a los elementos, es necesario que nosotros podamos saber qué es una empresa, es decir, el concepto de una empresa. Ustedes ven en la pantalla entonces un concepto que me parece a mí el más adecuado para poder entender a este ente social llamado empresa. Y básicamente este concepto dice que una empresa es un conjunto de medios materiales, inmateriales y humanos sociales dirigidos a la consecución de objetivos. Vamos a explicar los 3 componentes que forman este concepto y que, como ustedes ven, están marcados en 3 colores diferentes. Entonces, es así que vamos a empezar con el primero. Dice que una empresa es un conjunto de medios materiales, inmateriales y humanos. Y en realidad, estos son los factores productivos. Los factores productivos son aquellos factores que intervienen en el momento de que una empresa se dedica a transformar bienes y servicios. Tradicionalmente, los factores productivos se conocían históricamente como tierra, trabajo, capital. Sin embargo, esa noción ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y hoy en día, ¿no? Esos medios materiales e inmateriales son todos aquellos que se ven implicados en la producción de bienes y servicios. Ustedes saben que estamos en el sector de los servicios, es decir, también en los servicios hay unos factores productivos que son importantes para nuestro trabajo. A esto hay que sumar el componente humano que se genera dentro de la empresa y que en la empresa genera una estructura social jerarquizada, ¿no? Con relaciones formales e informales, pueden ser tensas o fluidas entre los miembros de la empresa, pero ese componente humano es fundamental al momento de hablar del concepto empresarial, ¿no? El segundo elemento del concepto, dirigidos. Esta es una palabra clave, porque alguien tiene que dirigir la empresa, alguien debe conducirla, ya que la empresa, además de ser un organismo productivo, es un organismo donde se toman decisiones. Alguien debe haber que debe decidir. Dirigir entonces es clave para que la empresa cumpla con sus objetivos, ¿no? No basta con juntar elementos productivos o factores productivos, eso no es empresa. Y de ahí vienen muchos de los grandes fracasos que puede tener una persona que se pone a hacer una empresa, ¿no? Sin saber dirigirla, ¿no? Juntar elementos productivos, en realidad, tener dinero para comprar cosas y no saber cómo manejarla puede llevar a grandes fracasos que están ahí. Dirigir factores productivos entonces implica muchas tareas, como planificar, organizar, liderar o controlar. Entonces esto es fundamental. Ahora, alguien que dirige una empresa también debe saber, ¿no es cierto?, acerca de la tecnología organizativa. Es decir, saber cómo se hace una estructura especializada, cómo se hace una jerarquía, cuáles son las responsabilidades que hay en una empresa. Debe ser alguien que tenga un liderazgo. Un líder, ¿qué es un líder? Es aquella persona que mantiene viva la intensidad y la fuerza creativa de la acción de un equipo humano, evitando que este equipo humano se desmotive, ¿no? Evitando que haya muchos conflictos en las empresas y fomentando una sana competitividad. Y además debe haber una coordinación. Esta persona que dirige la empresa debe saber coordinar los diferentes esfuerzos que hay en la empresa, coordinar los factores materiales, ¿no? Hacer que los factores humanos sigan una misma dirección para que se consigan los objetivos que están allá. Entonces, este es el segundo gran componente del concepto de empresa. Y el tercero,
una empresa siempre va a querer conseguir unos objetivos. La acción empresarial siempre va a perseguir algún propósito, lograr ciertas metas, ¿no? La acción directiva planifica entonces el alcance de estos objetivos, que pueden ser objetivos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. El corto plazo es inmediato, ¿no? Podemos decir que el corto plazo está entre 1 y 6 meses, el mediano plazo hasta 1 año y largo plazo más de 2 años seguramente. Objetivos generales, objetivos parciales, es decir, siempre la empresa debe tener unas metas, unos objetivos hacia dónde quiere llegar, ¿no es cierto? ¿Y qué objetivos persigue la empresa? Varios: aumentar las ventas, reducir los costos, ser más rentables, mejorar la eficiencia, producir más con menos recursos, ampliar la presencia en los mercados, vender más. Pero en realidad el principal objetivo de la empresa turística es obtener beneficios y lucro. Esto es lo más importante que hay. Hay otros objetivos sociales también, ya los veremos, pero una empresa está hecha para ganar dinero, no está hecha para perder dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque si una empresa pierde dinero, va a dejar de existir. Y eso es lo que no queremos. La empresa debe ganar dinero. Entonces, esos son los tres grandes conceptos de una empresa, que es un conjunto de medios materiales, inmateriales y humanos sociales dirigidos a la consecución de objetivos. El principal objetivo es el lucro. Entonces, una vez que hemos conocido ya este concepto de empresa, vamos a ver por qué se llama empresa turística, cuándo una empresa es turística. Y en realidad es turística, ¿no? Cuando puede suceder tres cosas. Primero, cuando una empresa se dedica exclusivamente a prestar un servicio turístico de aquellos considerados así en la ley de turismo, ¿no? La ley de turismo es la ley que rige el sector turístico en el Ecuador y que básicamente dice que son turísticas las empresas que se dedican a algunas actividades habituales. ¿Como cuáles? Como el alojamiento, como la prestación del servicio de alimentos y bebidas, como la intermediación turística a través de una agencia de viajes, como la operación turística a través de una operadora de turismo, ¿no? Como el transporte turístico, entre otras. Entonces, básicamente, cuando se cumplen esos requisitos, hay una primera calificación de turístico, pero también pueden existir empresas que brindan servicios complementarios, es decir, servicios que no se ofrecen exclusivamente al turismo, pero de todas maneras están relacionados. Ejemplo, un museo. Un museo no es exclusivo para el turismo. Un museo, ¿para qué se hace? El principal objetivo de un museo de pronto es rescatar la historia, las tradiciones, contar lo que sucede. Pero también es usado por los turistas y por supuesto es un servicio turístico. Hay varios servicios culturales que tienen esta connotación. Y en tercer lugar, cuando el turismo se ha convertido en una actividad destacada en la empresa sin que esta empresa haya dejado su actividad principal. Y aquí en Cuenca tenemos un ejemplo importante de esto, interesante, que es, ¿no? Los sombreros de paja toquilla, ¿no? Ustedes ven que a lo largo de la ciudad hay una serie de negocios, ¿no? Cuyo principal objetivo es elaborar el sombrero de paja toquilla, pero hay algunos de ellos que hoy en día el turismo es tan importante, ¿no? Que también sirven al turismo a pesar de que no sea su actividad principal, ¿no? Como un ejemplo, la empresa Homero Ortega e Hijos, que es una empresa que se dedica a la producción de sombreros durante muchas generaciones, tiene una importante línea de negocio atendiendo y mostrando a los turistas qué es lo que ellos hacen con su producto del sombrero. Entonces, en realidad es turística cuando se cumplen uno de estos tres puntos. Entonces, conociendo ya, ¿no es cierto?, el concepto de empresa turística, vamos a ver cuáles son las funciones de la empresa turística, los objetivos. Pasamos al 1.2, funciones y objetivos de la empresa turística. Vamos a ver primero las funciones, después los objetivos. Perdón. Entonces, la empresa turística, como toda otra empresa, lleva a cabo funciones. Perdón. La primera función, ¿no?, que una empresa turística lleva a cabo, ¿no?, es la función
ahí vamos al 1.2 nuevamente, me disculpo por la interrupción, es la función de demanda de factores productivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Básicamente que una función es una actividad que hace la empresa, ¿no? Entonces, la primera gran actividad que hace una empresa es demandar factores productivos. Ustedes saben que los componentes del mercado son la oferta y la demanda. Pero una empresa, antes de poder ofertar, va a demandar factores productivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a través de la función de demanda de factores productivos, la empresa va a proveerse de medios, materiales y servicios necesarios para desarrollar su actividad. Se encarga de la adquisición de materias primas y de componentes, de la contratación de los suministros y de buscar los servicios necesarios para la empresa. Ejemplo, yo tengo un hotel, me instalo un hotel. Sin embargo, antes de que mi hotel empiece a funcionar, ¿no? Yo voy a tener que adquirir cosas para que ese hotel funcione. Voy a demandar factores productivos. Voy a comprar bienes. ¿Cómo cuáles? Voy a comprar camas, colchones, televisiones, ¿no? Que a lo mejor los voy a comprar una vez, ¿no? Los repondré en el futuro, pero siempre voy a tener que estar haciendo una función de demanda, comprando ingredientes para mis desayunos, amenities para mi establecimiento. Entonces, siempre yo voy a comprar, hacer una función de demanda de factores productivos. Entonces, hay que entender que una empresa siempre va a estar comprando cosas al sistema. Una segunda función es la función de producción. La función de producción consiste en la transformación de los factores productivos, ¿no? A través de una determinada tecnología para obtener productos y servicios y las labores alrededor de esta actividad. Es decir, una vez que he comprado, esos productos tengo que transformarlos en un sistema de producción de servicios como el turístico. Claro, es un poco difícil entender esa transformación. No hay una máquina que transforme camas, colchones, veladores, amenities en una noche de alojamiento. Entonces, en el sector turístico, esa función de producción es distinta, ¿no?, a cuando yo produzco un bien. Pero hay una función, ¿no? Y esa función, ¿de dónde viene? De un concepto de alojamiento, de una capacidad de estructurar eso, ¿no? Igualmente, como yo hago la función de producción en una agencia de viajes, en un operador del turismo, yo debo tomar todos aquellos elementos que me sirven para crear un paquete turístico, ¿no? Estoy produciendo, estoy transformando un hotel, un guía, un museo, ¿no? Un ticket de avión, ¿en qué? En un paquete turístico que voy a vender. Entonces ahí está esa función de producción. Entonces, una vez que he comprado, que he producido, voy a poder ir a la tercera función de la empresa, que en este caso ya es la oferta de productos o de servicios, ¿no? Entonces ya voy a ofertar, ya voy a poder vender a través de que hay una serie de operaciones, ¿no?, con las que voy a poder yo llevar esos productos de la empresa hacia el consumidor final. ¿A través de qué? Venta, publicidad, promoción, transporte, si se produjera productos, no en el tema de bienes, distribución, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, hay una función de ofertas, ¿no?, de servicios. Luego, hay una función financiera, que es básica, ¿no?, y que un gerente debe saber. La función financiera consiste en el uso y la disponibilidad del dinero y de los recursos financieros que la empresa debe usar para cumplir sus objetivos. Fundamental, sin dinero la empresa no funciona. Y alguien en la empresa debe encargarse de la función financiera, ¿no?, que sea y que sirva, ¿no?, para conseguir dinero y para usarlo de forma adecuada. Otra función importante es la función de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el recurso humano es fundamental, es crítico en el sector de los servicios, ¿no? El recurso humano es un recurso que me va a servir de manera importante para que esa empresa funcione. Y esto va más allá de contratar personal adecuado, sino que implica gestionar esos recursos humanos y su uso eficaz dentro de la operación empresarial. Finalmente, hay una función administrativa, ¿no? Alguien en la empresa debe encargarse de administrarla, de crear y mantener un sistema de gestión, en inglés se llama management, ¿no? Manejar la información de forma eficaz,
para que eso sirva de apoyo a las decisiones empresariales. Incluye contabilidad, sistemas de registro, archivos, bases de datos, etc. Hoy en día, todos estos sistemas son automatizados y funcionan para ayudarle al gerente a tomar aquellas decisiones administrativas importantes que le sirvan para el futuro de la empresa. Entonces, con esto vemos la primera parte del 1.2, que son las funciones. Pasamos ahora a los objetivos de la empresa turística. En realidad, los objetivos son aquellos logros que la empresa turística quiere tener. Y hay 3 tipos de logros, ¿no? Primero, hay unos objetivos propios de la empresa, ¿no? Vamos a tratar estos en primer lugar. Y el principal objetivo, de acuerdo a la teoría económica, es la maximización del beneficio. Es decir, maximizar las utilidades, tener utilidades. Una empresa, como ya dijimos hace un momento, cuando hablamos del concepto, no puede tener pérdidas, ¿no? O puede tenerlas, pero debería compensarlas y tener utilidades. Muchos teóricos insisten en encontrar otros objetivos. En realidad, este objetivo es el más importante en un sistema capitalista. Los beneficios pueden obtenerse en el corto, mediano y largo plazo. Y estos objetivos son una multiplicidad de metas jerarquizadas y operativas, precisas, que van a permitir a la dirección saber si su gestión tiene éxito en la medida que las alcanza. Un ejemplo, una agencia operadora de turismo, ¿no?, podría ponerse como un objetivo que en el año 2020 va a tener unas ventas de $100,000. ¿Qué está haciendo? Está teniendo una meta precisa, ¿no? Y eso después medirá si es que lo alcanzó o no lo alcanzó. Esos objetivos se establecen en la empresa para guiar la dirección y la gestión de la misma. Por eso deben ser precisos, concretos y operativos a la idea de maximizar el beneficio. Claro, una operadora de turismo puede decir, yo voy a tener unas ventas de $100,000, pero voy a tener una utilidad del 15%, es decir, voy a tener al final del año $15,000 de utilidad. Eso es una meta precisa. Entonces, eso es un objetivo propio de la empresa que todos los gerentes deben plantearse y que deben irlos cumpliendo. Un segundo grupo de objetivos, ¿no?, son aquellos que se llaman objetivos particulares. ¿Por qué? Porque en la empresa también existen intereses particulares o parciales. ¿De quién? Básicamente del componente humano de la empresa. Y aquí vemos que hay 3 grupos dentro de la empresa que tienen unos objetivos distintos. Tenemos en primer lugar a los propietarios o accionistas. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren recuperar sus utilidades, su inversión, ¿no es cierto? Ellos quieren que la empresa produzca para poder, ¿no es cierto?, ganar dinero, ¿no? Y recuperar lo que han invertido para fundar esa empresa, para crearla, ¿sí? Ese es un objetivo. Tengo otro grupo humano, el equipo directivo, ¿no? En muchos casos el equipo directivo no es el mismo equipo que los propietarios o accionistas, en otros puede ser, pero un objetivo del equipo directivo es manejar bien la empresa, tener un salario, lucirse en hacer bien las cosas, para quedar bien, ¿no es cierto?, con los propietarios, pero también para quedar bien con el tercer grupo, que son los trabajadores, ¿sí? Y llevar una empresa hacia una meta, ¿no?, hacia un objetivo que ellos se hayan planteado. Y los trabajadores es otro componente de la empresa, otro componente humano que tiene un objetivo particular. ¿Cuál es el objetivo de los trabajadores? Tener un salario, primerito, ¿no? Todas las personas trabajamos por un salario, ¿no? Todos queremos que nos paguen. Los trabajadores tienen un objetivo que es que les paguen. Otro objetivo que tienen es crecer dentro de la empresa, tener cada vez más responsabilidades, tener la posibilidad de ascender en la empresa, de tener un mejor salario, ¿ya? Entonces, estos objetivos particulares corresponden a cada grupo. Sin embargo, a pesar de que sus intereses no coinciden, son complementarios. Todos ellos, ¿no?, tienen que plantearse el crecimiento empresarial. Si la empresa crece, todo se beneficia. Si la empresa decrece, ahí pueden haber problemas. ¿Cuándo una empresa decrece? Cuando no hay las condiciones para que funcione de manera adecuada. Y un tercer grupo de objetivos son los objetivos del sector. También se llaman objetivos sociales de la empresa turística. No son de una sola empresa, sino del sector turístico en general. ¿Qué tipo de objetivos tienen ellos? Todo el sector turístico. Luchar por mejorar los precios de venta de los servicios. ¿Por qué? Porque si
suben los precios de venta de los servicios, todos se benefician. Si bajan, todos pierden, ¿no? Entonces siempre van a luchar por mejorar los precios, por mejorar sus niveles de ocupación. Claro, un hotelero, el dueño de un restaurante, el dueño de un operador turístico, siempre van a querer tener una mejor ocupación, ¿no? Una aerolínea, ¿no? Va a querer siempre volar con muchos más asientos ocupados. Entonces, claro, siempre van a luchar por eso y eso depende de muchas personas. Van a buscar también satisfacer al cliente. Este es un nivel importante que debe de alguna manera plantearse, ¿no? Que el cliente se vaya satisfecho, que el cliente se vaya contento. Van a buscar fidelizar al cliente, hacer que ese cliente se vuelva fiel, hacer que ese cliente, ¿no?, regrese, ¿no? Es un objetivo del sector. Y crear una imagen de marca. Es otro aspecto que es importante para ellos. Entonces, esos objetivos, esos tres grupos de objetivos, ¿no?, los que vimos hace un momento, propios de la empresa, los particulares y los del sector, son los objetivos que de alguna manera nos interesan a todos. Pasamos al 1.3, al empresariado turístico, ¿sí? Un empresario es aquella persona que posee la capacidad creativa de generar una idea de negocio y llevarla a cabo asumiendo total o parcialmente la propiedad de esa acción empresarial. Entonces, un empresario es aquella persona que evidentemente tiene una capacidad de generar una idea de negocio. A veces nos equivocamos y pensamos que el empresario es aquella persona que tiene dinero, pero en realidad no es así. En nuestro mundo, un empresario es aquella persona que tiene ideas, ¿no? Y esas ideas hoy en día son las que rigen el mundo. No es el dinero se consigue. Las ideas son difíciles de conseguir, sobre todo ideas innovadoras, ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros podamos hacer que esa persona tenga esa posibilidad de poner y de llevar a cabo su idea. La condición empresarial, entonces, es una mezcla de quienes tienen la propiedad y de quienes la dirigen, ¿no? Es decir, un empresario puede ser aquella persona que es dueño de la propiedad o aquella que dirige. No hay reglas, ¿no? Pero hay una serie de combinaciones que pueden haber ahí. Una sola persona puede ser propietaria de una empresa y ejercer la dirección de la misma. Soy dueño y dirijo. Una persona puede ser propietaria parcial o total, pero no ejercer la dirección, dejándola a personal contratado. Claro, yo puedo ser dueño de un negocio, ¿no? Tuve la idea, pero a lo mejor no me intereso en la operación, sino que eso le delego a otra persona, ¿no? Ahora, una persona puede ser propietaria y ejercer la alta dirección estratégica, ¿no? Es decir, se queda con una dirección estratégica, puede dirigir los grandes líneas de la empresa, pero luego contrata personal administrativo. Entonces, pueden ser distintos tipos de tareas que hagan, ¿no? Mezclando propiedad y dirección para que su empresa vaya por el buen camino y vaya por las sendas adecuadas. Entonces, el empresariado turístico es esa mezcla, pero es quien está frente a las empresas total o parcialmente, chequeando que esa empresa funcione bien, dé resultados y cumpla con sus objetivos. Ahora, hay unas características del espíritu empresarial, ¿no? En primer lugar, un empresario, como ya dijimos, tiene una capacidad creativa para desarrollar una idea de negocio. Entonces, la creatividad es importantísima. Luego, debe poseer unos conocimientos técnicos generales de carácter económico, ¿no? Debe conocer de economía, debe conocer de manejo empresarial, debe haber aprendido esto en la universidad. Eso es fundamental. En tercero, muy importante, debe tener la capacidad de asumir un riesgo, ¿no? Es decir, debe poder asumir un riesgo, arriesgar un capital para poder de alguna manera ganar dinero, ¿no? Y luego debe tener imaginación empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Debe tener esa capacidad de imaginarse a su empresa, de proyectarle a futuro y de saber cómo le va a ir. Eso es importante e interesante. Pasamos al 1.4, ¿no? A los tipos de empresa, ¿sí?
Entonces, para entender de mejor manera el sistema empresarial en el Ecuador, vamos a decir que en nuestro país las empresas se clasifican en 4, de acuerdo a su forma jurídica, a su tamaño, a su ámbito geográfico o a su sector de actividad. Vamos a empezar por la forma jurídica, ¿sí? Según su forma jurídica. A ver, aquí hay que explicar algo, ¿no? En el Ecuador existen 2 tipos de personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales somos personas físicas, como ustedes o como yo, ¿no? ¿Podemos hacer negocios turísticos nosotros? Sí, podemos hacerlo sin ningún problema, ¿no? Las personas naturales pueden ejercer todas las actividades turísticas a excepción de 2, las agencias de viajes y el transporte turístico. Las agencias de viajes y el transporte turístico necesariamente deben ser ejercidas por una compañía, que es una persona jurídica, ¿sí? Si es que yo quiero tener un hotel como Mateo Estrella, puedo hacerlo perfectamente. O si Juan Pérez quiere poner un restaurante, puede hacerlo sin inconveniente. Entonces, una persona natural puede ejercer una actividad turística. ¿Cuándo se recomienda que sean personas jurídicas las que ejercen una actividad turística? Cuando básicamente se forman compañías. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay más de un socio en el negocio, ¿no? Es decir, yo tengo 5 amigos con los que quiero ponerme un hotel, ¿sí? Lo recomendable es que se constituya una compañía que agrupe a los 5, que ponga claras las reglas de cómo va a funcionar con esos socios y que se administre la compañía de manera adecuada. Entonces, en el Ecuador, la ley de compañías, ¿no?, establece la existencia de 3 tipos de compañías que son las que nos van a servir, ¿no? Vamos a hablar de compañías anónimas, donde la importancia es del capital, ¿no? Una compañía anónima, yo puedo asociarme con quien sea, pero además yo puedo vender mi participación a cualquier otra persona sin problema. Entonces, la preeminencia es del capital, ¿no? Luego hay una compañía que se llama de responsabilidad limitada, donde la preeminencia es de la persona. Es decir, yo hago una compañía, ¿no?, con alguien con el que yo quiero tener una relación estrecha, ¿no? Yo no me importa nada más el capital, sino me interesa tener la relación con esa persona. Ejemplo, yo hago un hotel con mi hermano, ¿no? Yo no puedo vender mi participación si es que mi hermano no me da la autorización de hacerlo, ¿no? Tengo una relación de confianza, la persona es importante, ¿no? Entre otras, esa es una de las mayores características, ¿no? Y luego pueden haber compañías de economía mixta donde el capital es una mezcla de público con privado. Hay pocas de estas ahora, sin embargo, todavía existen, ¿no?, donde hay una sociedad entre el sector público y el sector privado. Hay otro tipo de compañías que son las compañías públicas, pero estas compañías se regulan a través de la ley de empresas públicas y su propiedad es 100% estatal, ¿sí? El Reglamento General de Actividades Turísticas determina que para el ejercicio de actividades turísticas necesariamente deben constituir una compañía las agencias de viajes y las empresas dedicadas al transporte turístico. ¿Por qué? Porque básicamente hay más riesgo de que puedan haber fraudes, de que puedan haber estafas. Entonces las compañías además tienen un mayor control, ya que están controladas por la superintendencia de compañías, ¿no? Una persona natural no está controlada, ¿no?, por este ente. Entonces se recomienda que, y se exige que cuando yo quiera tener uno de estos negocios, constituya una compañía. Entonces, eso según la forma jurídica. Ahora, según su tamaño. Según su tamaño, las empresas pueden ser grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Las variables para determinar si una empresa es grande, mediana o pequeña son muchas variables. Depende del número de empleados, del capital, de los activos netos, de los beneficios brutos anuales, de la facturación. En el Ecuador se considera microempresa aquella empresa que tenga menos de 200 empleados y que tenga una facturación anual de $300,000. Si tiene menos de 300,000 es considerada
microempresa, ¿no? Y hoy en día hay una serie de requisitos y de regulaciones para las microempresas que son diferentes que para las grandes empresas, ¿no? Sin embargo, en el Ecuador, el 90% de las empresas dedicadas al turismo son pequeñas y medianas empresas, que se llama pymes, pequeñas y medianas empresas, como está aquí, ¿no? Seguramente nosotros cuando trabajemos vamos a trabajar en una pyme, una pequeña y mediana empresa, que son la mayoría de las que existen en el Ecuador. Ahora, otra clasificación se da según su ámbito geográfico, ¿no? Donde las empresas pueden ser locales, cuando su ámbito de acción está circunscrito a un solo sitio, a un solo lugar, ¿no? Para poner un ejemplo que sea más o menos fácil y entendible, vamos a decir, ¿no? Hoteles, ¿sí? Hay hoteles locales, por supuesto. Aquí en Cuenca vamos a decir 2 o 3, ¿no? El Hotel Victoria, ¿no? El Hotel Cuenca, el Hotel Mansión Alcázar. Son hoteles que existen en Cuenca, no existen en ningún otro lado. Pueden haber hoteles regionales, ¿no? Básicamente, o empresas regionales, que son aquellas que existen, ¿no? En una región. Supongamos que hay unos hoteles que solo están en la sierra ecuatoriana, ¿no? Otros que a lo mejor están solamente en el sur del Ecuador. Se considera una región. Hay empresas nacionales, ¿no? Una empresa nacional es aquella que ya opera en varias ciudades del Ecuador, en el territorio nacional ecuatoriano, ¿no? Oro Verde, por ejemplo, ¿no? Si vamos al ejemplo de hoteles, Oro Verde tiene hoteles en Guayaquil, en Manta, en Machala, en Cuenca, en Galápagos, entonces están a nivel nacional. Hay empresas seguramente que tienen una operación internacional, es decir, que están en varios países, ¿no? Un ejemplo puede ser Decameron, ¿no? Decameron tiene operaciones en Ecuador, en Perú, en Panamá, ¿no? En otros países centroamericanos, tienen una operación internacional. Y podemos hablar de empresas transnacionales, que ya operan en muchos países, ¿no? En muchísimos países, en varios continentes, ¿no? Y que básicamente tienen una posibilidad de un ámbito global. Las empresas transnacionales, si vamos al ejemplo de hoteles, ¿no es cierto? Son las grandes cadenas hoteleras, Marriott, ¿no? Starwood, Hilton, ¿no es cierto? Que tienen muchas unidades en muchísimos países, ¿no? Del mundo entero. Entonces, eso es la empresa según su ámbito geográfico. Ahora, según el sector de la actividad en el que opera, se puede hablar de empresas que operan en el sector primario, secundario o terciario de la economía. Las empresas que operan en el sector primario son aquellas empresas que se dedican a la explotación de bienes de la naturaleza, ¿no? Ejemplo, las empresas agrícolas, las empresas mineras, ¿no? Las empresas que explotan recursos de la tierra están en el sector primario. Están en el sector secundario aquellas que transforman esos bienes naturales en productos terminados, ¿no? En bienes terminados, ¿no? Ejemplo, si de la caña de azúcar que se cultiva fabrico azúcar, ¿no? Eso requiere un proceso industrial, ¿no? Si es que de la madera que cosecho de la tierra produzco muebles, estamos hablando del sector secundario. Mientras que al hablar del sector terciario de la economía me estoy refiriendo al sector de los servicios y en este está el turismo, por eso vale la pena diferenciar, ¿no? El turismo no es un bien que se produzca a través de un proceso de transformación con una maquinaria de recursos naturales. No, es un sector de servicios. Los servicios están en otros lados, la banca, los seguros, ¿no? Las telecomunicaciones son servicios que tienen otro tipo de entendimiento y cada uno de estos sectores de servicios tienen al mismo tiempo una forma diferente de administrar sus empresas. Vamos a ver en esta materia cómo se administran aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios de turismo. Entonces, eso es fundamental. Y pasamos al último punto de esta lección,
¿no? El 1.5, que se refiere a las particularidades de las empresas turísticas. ¿Por qué? Porque la empresa de servicios turísticos tiene unas particularidades, ¿no? Que son diferentes a las particularidades de las empresas que se dedican a vender seguros, de las empresas que se dedican a la banca, de las empresas que se dedican a las telecomunicaciones. El turismo tiene unas particularidades. Si bien es cierto, la gran parte y la gran mayoría de la administración de empresas tienen unas bases similares, las empresas turísticas tienen unas particularidades, ¿no? Que les son únicamente propias a este tipo de empresas, ¿no es cierto? La primera particularidad es la estacionalidad. Esto es fundamental entender. ¿Qué es la estacionalidad? Se refiere a la concentración en el espacio y en el tiempo de la demanda turística. Es decir, la estacionalidad consiste en que la demanda turística se concentra en el tiempo y en el espacio, ¿no? Lo que da lugar a consecuencias negativas. ¿Como cuáles? Como que se obliga a las empresas turísticas a adaptar sus sistemas de producción, comercialización y distribución a dichos cambios, ¿no? ¿Cuándo son las vacaciones del hemisferio norte? En los meses de junio, julio. ¿Cuándo viaja esa gente en esos meses? Junio y julio. Entonces, ¿cuándo hay mayor estacionalidad para los países receptores? En los meses de junio y julio. ¿Que está cambiando eso? Sí, que a lo mejor la gente viaja un poco más, sí, pero hay una estacionalidad en el Ecuador, ¿no? La estacionalidad para el turismo internacional son los meses de junio, julio y los meses de diciembre por la Navidad, ¿no? O sea, ahí hay una concentración, viene mucha gente. ¿Qué pasa el resto del año? Deja de venir esa gente. ¿Cuál es la consecuencia? Que los establecimientos turísticos deben adaptarse, sus sistemas, a esa alza de demanda y esa baja de demanda que puede haber en otras épocas, ¿no? Eso también puede mermar la profesionalización del personal que trabaja en el sector como consecuencia del fomento de la temporalidad contractual, porque es lógico, cuando hay más ocupación, hay más visitantes, hay mayor contratación de gente. Cuando no hay visitantes, se prescinde de muchas personas, ¿no? Y eso que en el Ecuador, no es un caso extremo. Hay otros países donde sí es extremo, ¿no? Países que tienen estaciones, ¿no? Y que tienen que cerrar sus establecimientos. Hay playas, hay establecimientos de sol y playa que operan 6, 8 meses del año y el resto del año cierran. ¿Por qué? Porque el clima es frío, la gente no va, ¿no? Entonces, básicamente, eso genera una alta estacionalidad, ¿no? La ventaja es que estos cambios son previsibles porque se sabe que van a llegar, ¿no? Pero la estacionalidad es una particularidad de la empresa turística que no está presente en otros negocios, ¿no? Aquí hay una concentración de gente, de visitantes en un tiempo determinado. Y el resto del tiempo, las empresas deben prever para poder subsistir sin esa importante masa de personas que va a estar ahí presente. Una segunda particularidad es la intangibilidad e imposibilidad de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como la oferta turística está constituida por servicios total o parcialmente inmateriales o intangibles, eso hace que no se puedan almacenar. ¿Por qué decimos que esta es una particularidad de la empresa turística? Porque hay otras empresas que sí pueden almacenar sus productos, ¿no? Una empresa que fabrica muebles, ¿no? Y fabrica 100 mesas al día y solo vende 50, no tiene problema. Las 50 mesas que le quedan las va a poder almacenar. Eso no pasa en el turismo. Eso reduce o limita la capacidad de respuesta, ¿no? Ante incrementos sensibles de la demanda. Una fábrica de muebles que tiene 50 mesas almacenadas puede venderlas y puede incluso subir de precio. En el turismo eso no ocurre. En el turismo, una vez que no se vendió un producto en un tiempo determinado, se perdió. ¿Qué pasa si el día de hoy, no, yo tengo 100 habitaciones en mi hotel para que se vendan y solo vendo 50? Las 50 que no se vendieron no puedo guardarlas para mañana. Esas 50 noches se perdieron. Un avión que sale únicamente con un 60% de capacidad, ¿no? Y
dejó de vender ese 40% de asientos, ya los perdió, no los puede guardar para otro día, ¿no? Entonces, esa es una gran particularidad de este negocio. El tercero, hay una rigidez y hay unos elevados activos fijos, sobre todo en el caso de los hoteles, ¿no? Donde alguien para construir un hotel debe inmovilizar su capital de manera muy grande, ¿no? Construir un hotel implica una inversión muy grande y esa inversión se recupera poco a poco a lo largo de muchos años, ¿no? En los que se va a recuperar esa inversión, ¿no? Ahora, siempre eso es un riesgo porque evidentemente pueden ocurrir situaciones como las que están ocurriendo ahora con el coronavirus, donde va a ser muy complicado que ese hotel pueda recuperar su inversión, al menos durante este tiempo, porque va a estar parado, ¿no? Porque nadie va a viajar. O cuando hay una guerra, o cuando hay una revolución, o cuando hay un problema de esa naturaleza. Entonces, en muchos casos, esa rigidez y elevados activos fijos nos da un problema y es una particularidad de este negocio. En cuarto lugar, tenemos una dependencia muy grande de los recursos turísticos, ¿no? Las empresas turísticas dependen de la localización de los recursos turísticos. ¿Por qué? Porque una empresa es un medio de aproximar los recursos y atractivos a los clientes, a los visitantes, a los turistas. Entonces, siempre una empresa le va a ir mejor que otra mientras más cerca está de los recursos turísticos, ¿no? Un ejemplo, los hoteles de Disney, ¿no? ¿A qué hoteles les va mejor en Orlando? Aquellos que están dentro de los parques de Disney. ¿Por qué? Porque están más cerca del producto, están más cerca del recurso turístico y eso es importante. En Cuenca, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, ¿dónde le va mejor al hotel? Seguramente para el turista, aquellos hoteles que están mucho más cerca de la ciudad, ¿no? Quinta particularidad, el tema de la profesionalización, ¿no? Es importante que quienes laboren en el sector tengan conocimientos técnicos específicos, es decir, necesitamos profesionales. ¿En qué áreas? En muchas áreas, pero al menos que tengan esa vocación de atención al cliente, que tengan esa vocación de recibir al cliente, de recepción. No digo que sean los, los servidores de la recepción de un hotel, no. Un profesional del turismo, de la gastronomía, debe tener esa capacidad de recibir a la gente, ¿no? Debe conocer el tema de intermediación, porque estamos en un negocio donde hay un intermediario que es absolutamente legal, ¿no? Un agente de viajes es un intermediario, debe ser un profesional en esta materia, ¿no? Debe saber manejar un software especializado, porque básicamente deben entender cómo van a responder a las necesidades de un público con la tecnología, que es algo fundamental hoy en día. Deben tener conocimientos humanísticos, geografía, historia, idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque es gente educada, que va a tratar a gente educada. Conocimientos además sociojurídicos, economía, derecho, psicología. ¿Por qué? Porque la gente va a querer hablar de esas cosas. Voy a tener que tratarle a un cliente y conocer de estos aspectos que están allá. Entonces, la persona que trabaja en esta industria debe ser una persona altamente especializada que pueda de alguna manera responder a estos criterios y a estos condicionamientos. Sexta particularidad, la infidelidad del cliente. Me dirán ustedes, ¿y cómo es eso de que un cliente infiel? Sí, el cliente turístico es infiel. ¿Por qué? Porque ese cliente busca nuevas sensaciones y experiencias en sus viajes, ¿no? Y esa necesidad de adquisición de nuevas experiencias reduce su capacidad de fidelizarse a un determinado espacio geográfico o servicio. Alguien que ya vino a Cuenca, le encantó Cuenca, le gustó mucho, pero es poco probable que regrese, sobre todo si se trata de un cliente extranjero. ¿Por qué? Porque a lo mejor su afán de visita, su afán de conocer otros sitios, le va a llevar a visitar otras ciudades distintas a Cuenca, ¿no? Quizá lo que sí se puede conseguir es lo que se llama una fidelidad relativa, ¿no? A una cadena, a un grupo hotelero, pero no hay nada que ate definitivamente el consumo turístico a cierto espacio y dentro de ese espacio a un determinado negocio. Aún así, el cliente infiel puede reconvertirse en un magnífico canal de promoción, ya que si su experiencia turística es positiva,
la comunicación de dicha experiencia a otros turistas de su entorno puede lograr algo así como una subrogación de la fidelidad. Es decir, si el turista satisfecho puede que no repita su experiencia, pero sí va a dar un gran comentario de la empresa, del negocio, para que otra persona pueda venir. Y está comprobado que un buen comentario de un visitante atrae 3 personas más, que un mal comentario aleja 7 personas. Entonces, ese es un tema importante y fundamental, ¿no? Esa infidelidad del cliente que está allá. Y luego tenemos otra particularidad, que es la relevancia de los canales de distribución y comercialización. ¿Por qué decimos que hay unos canales de distribución relevantes? Porque básicamente las empresas turísticas giran en torno a la distribución de sus servicios, ¿no? La mayor parte de las oportunidades de negocio para las empresas turísticas derivan directa o indirectamente de la actividad de los intermediarios. Eso es fundamental. Ejemplo, y voy a ir de nuevo con el tema de un hotel. Si yo tengo un hotel, ¿no? Y quiero venderlo directamente a través de la página web del hotel, seguramente puedo hacerlo, pero voy a alcanzar un número reducido de clientes. Si voy en cambio y hago una alianza con las OTAs, las Online Travel Agency, y pongo mi hotel a disposición de los clientes a través de hoteles.com, de Expedia, de TripAdvisor, de Trivago, de una serie de empresas que están allá, seguramente voy a tener una mejor cuota de mercado, ¿no? Entonces, los intermediarios son importantes. El Internet ha ayudado a reducir la intermediación, a aproximar al cliente a la empresa, pero el intermediario sigue siendo importante, incluso los intermediarios tradicionales, como las agencias de viajes tradicionales del sector. Con esto, entonces, estimados estudiantes, terminamos el primer capítulo importante para entender estos fundamentos de las empresas turísticas que de alguna manera vamos a ir profundizando poco a poco en el futuro. Entonces vamos a terminar ahí este primer capítulo y nos veremos en el siguiente en una próxima ocasión. Muchas gracias.